Quiero hablarles en primer lugar del origen de los fondos para desarrollar los mercados de capitales. Y esto tiene que ver con el consumo, con el ahorro y la inversión. Y quiero mostrarles este cuadro. El consumo es alto en América Latina, sin duda alguna. Si lo comparamos con las cifras europeas, incluso estamos por encima de ellos. Y si lo comparamos por los asiáticos, muchísimo más todavía. Este es el origen de nuestros problemas. Es que en el año 22, que es lo que aparece ahí, según cifras del Banco Mundial, estábamos consumiendo 88% del PIB. Eso es una cantidad sumamente elevada. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? O antes de la consecuencia, miren la evolución según cifras, estas son del DANE. Cómo ha venido elevándose cada vez más. El 2021, 90.7% del PIB. El 22, 91.3% del PIB. En marzo del 23, 92% del PIB. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si el consumo es alto, el ahorro es pequeño. Por definición, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si hay un consumo muy alto, pues lo que va a pasar es que el ahorro es muy pequeño. Este es el origen de nuestros problemas. Esto es lo que tenemos que corregir prioritariamente si queremos hacer otros desarrollos. La inversión doméstica y extranjera genera formación bruta de capital y es la que expande la capacidad de producción. Entonces, si tenemos un ahorro pequeño, tenemos una inversión pequeña. Y si tenemos una inversión pequeña, la expansión de capital con la cual se puede hacer un aumento de la producción es muy reducida o nula. ¿Por qué? Porque teniendo una cifra tan pequeña de ahorro e inversión, lo que sucede es que la mayor parte de la inversión no constituye un nuevo capital, sino se va al mantenimiento del capital existente. Y no queda nada para el nuevo capital. Ese es el origen de nuestros problemas. Por supuesto que tenemos también un problema de atracción. Yo quería nominar esta presentación no solamente como un problema de atracción de capital, porque cuando uno piensa en atracción está pensando en traer hacia adentro lo que está afuera, y eso es inversión extranjera. Nuestro problema fundamental no es la inversión extranjera, nuestro problema fundamental es la inversión doméstica, que es la consecuencia de lo que estaba mencionando. Consumo excesivamente elevado, ahorro reducido, por lo tanto inversión doméstica reducida. El tema de inversión extranjera, claro que es necesario, pero no es suficiente para desarrollar el país. Y además, en economías emergentes se está cambiando, como pueden ver esos gráficos, cómo la inversión china se está disminuyendo, la inversión de Estados Unidos aumentando, pero pareciera que no es claro cuáles son los ciclos. Este es un problema geopolítico. O sea, ¿quiénes son los que estén beneficiándose en realidad las mayores inversiones de unos y de otros? Los que mantienen una posición no alineada. Porque hay un intento de atraerlos, y uno de los mecanismos es a través de la inversión extranjera. Esto es muy volátil y depende cómo nos alineemos para que nos beneficiemos menos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la década de los 50 del siglo pasado, había un debate de los no alineados, y los no alineados eran los que no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética de entonces. Y eran los que mejor se beneficiaban de la pugna entre ambos y por lo tanto siendo realmente de interés de estas grandes potencias para conquistarlos. Y el vehículo era la inversión extranjera. Aquí está pasando lo mismo, solamente que los actores han cambiado, no es la Unión Soviética, es China. Estados Unidos sigue siendo presente. Pero no es un debate ideológico, es un debate geopolítico, porque los dos se están desarrollando, con algunos matices, otro tipo de capitalismo. Los chinos con un capitalismo muy sui generis, y los Estados Unidos con un capitalismo muy tradicional. Pero, como les repito, ya no es un debate ideológico, es un debate práctico en los cuales nosotros tenemos que lograr una posición lo menos alineada posible para beneficiarnos de ambos, diría yo. Y aquí el problema es claro, ¿por qué no hay más inversión doméstica? Lo he dicho, porque no hay ahorros para financiarlo. Pero además, los proyectos no son suficientemente rentables, entonces no logran atraer inversión directamente. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura insuficiente y cara.
porque los costos financieros son muy elevados, porque los precios de la electricidad son altos, porque tenemos una tasa de cambio sumamente volátil y porque además nuestra productividad es reducida. ¿Y por qué tenemos una productividad reducida? Porque nuestro stock de capital es reducido. Y entonces, claro, los costos de las empresas son muy altos. Y como tenemos una tasa de cambio muy volátil, los precios a los cuales pueden vender son también volátiles. Y eso hace que la rentabilidad no sea estable y en realidad sea baja comparada a otras rentabilidades. Eso atrae poca inversión, que es una de las razones por las cuales consumimos mucho y ahorramos poco. Entonces tenemos los dos problemas: rentabilidades inestables y reducidas, y por otro lado, insuficiencia de recursos para financiar esa inversión. ¿Y esto cómo se cambia? ¿Cómo logramos cambiar las condiciones de las rentabilidades? Pues cambiando la estructura de precios. En una economía de mercado, los precios determinan las rentabilidades. Entonces, si queremos cambiar las condiciones de rentabilidad, quiere decir que tenemos que cambiar las condiciones de los precios. Y eso tiene que ver con política económica en particular. Necesitamos otra política monetaria y cambiaria que genere mayor estabilidad y una estabilidad cambiaria más clara. Otros países lo han hecho. El caso de Perú es muy claro. Perú mantiene la senda de crecimiento de la tasa de cambio, pero la mantiene más o menos estable porque el Banco Central interviene regularmente comprando o vendiendo para mantener esa estabilidad. Necesitamos una política fiscal, con lo cual hemos avanzado un poco, pero todavía no es suficiente, porque para financiar más gastos, para tener infraestructura, necesitamos más impuestos, porque si no, ¿de dónde sale? No podemos seguir endeudándonos. Necesitamos más recursos internos para de esa manera aumentar el gasto y para esa manera tener una infraestructura adecuada que lamentablemente Colombia no lo tiene. Y necesitamos otra política regulatoria. Miren, el exceso de la regulación traba el desarrollo de los mercados. La insuficiencia de la regulación genera inestabilidad en los mercados. Encontrar el justo medio es complicado, pero por eso en la superintendencia estamos haciendo una depuración normativa. Comenzamos internamente preguntándole a nuestros propios funcionarios qué cosa nos estaba sobrando o qué cosa nos está faltando. Y hemos tenido una respuesta enorme. Ahora estamos haciendo la misma pregunta, pero a agentes externos. Y realmente les agradeceríamos mucho y queríamos en deuda con ustedes si nos ayudan a lograr esa normatividad eficiente, eficaz, que ni sea tan excesiva que queme, ni tan lejana que no alumbre. Eso no es fácil, pero lo vamos a lograr con un poquito de esfuerzo y con la colaboración de ustedes. Es que necesitamos romper el círculo vicioso. Un círculo vicioso que genera poco crecimiento porque hay mucho consumo. Y eso lleva a que haya poco ahorro y por lo tanto poca inversión y por lo tanto poca expansión de capital y por lo tanto poco crecimiento. Los asiáticos han crecido a tasas de 9-10% por año porque tienen unos consumos reducidos, como veíamos en el cuadro correspondiente. Por lo tanto, unas tasas de ahorro muy altas y unas tasas de inversión muy altas. Por eso han crecido tanto. Y por eso nos han rezagado, nos han superado completamente. Países como Corea del Sur, en la década de los años 50 del siglo pasado, estaban mucho menos desarrollados que nosotros. Nuestros ingresos eran muy superiores, $2.300 contra $900 los coreanos. Ahora los coreanos tienen $30.000 y nosotros seguimos en $8.000. Esa es la enseñanza que podemos sacar de romper este círculo. Y eso tiene que ver con claridad, con morigerar el tipo de consumo que hacemos. Por supuesto, no se trata de reducir el consumo a todo el mundo, porque hay familias en Colombia que no logran ni siquiera alcanzar a 2 comidas. Se trata de reducir los consumos altos, y eso tiene que ver con precios. Y entonces, para romper el círculo vicioso se necesita desarrollar mercados financieros eficientes ligados al desarrollo del país. Para aumentar el ahorro, extendiendo la captación. Para ser eficiente la intermediación entre el ahorro y la inversión, para aumentar el financiamiento de la inversión y reducir el del consumo. ¿Y cuál es la realidad de nuestros mercados financieros? Miren,
el crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB. Miren la cifra de los europeos o miren la cifra de los asiáticos. China 178% del PIB, Corea 171%, Japón 196%, Estados Unidos 200%, Colombia 51% del PIB. O sea, tenemos unos mercados de crédito sumamente pequeños, unos mercados de crédito que además son muy costosos y son poco inclusivos. Realmente tenemos muchísimo que hacer respecto a los mercados de crédito, pero eso no es todo. Tal vez esta es nuestra preocupación más importante. Es que no podemos seguir teniendo un mercado de capitales que solamente transa 3.7% del PIB en acciones. Miren la cifra de los asiáticos o de los colombianos, perdón, o de los Estados Unidos, de los miembros de la OCDE. Estamos muy lejos de tener mercados de capitales eficientes, muy lejos de tener mercados de capitales profundos, muy lejos de tener mercados de capitales poco costosos. El mercado accionario tiene un pobre desempeño, la verdad. Se transan las mismas acciones, hay 35 emisores, la última acción listada fue hace más de 2 años. El mercado está sumamente concentrado, 61% del valor transado se refiere a 2 emisores. Y si uno mira las cifras del 2022, el número de emisores y emisiones es absolutamente reducido. Emisores de valores 338, exclusivos 56, concurrentes 39, vigilados 57. En fin, realmente no son cifras para alegrarnos. No hay crecimiento en las ofertas al mercado. Las ofertas públicas autorizadas las tienen ahí. Fíjense, a julio del 2023 de 4.8 billones, 2.9 son deuda asumida por un patrimonio autónomo que tiene que ver con el Metro de Bogotá. Mejor dicho, casi no hacemos nada. Los principales emisores inscritos son fondos, pocas empresas participan directamente. No hay realmente un apetito por emisiones de acciones o de bonos en los mercados. Por eso tenemos una bolsa de valores que solamente transa 3.7% del PIB en acciones. ¿Y por qué el mercado de capitales no se ha desarrollado como una alternativa de financiación si el mercado de crédito es muy costoso? Y las cifras las tienen ahí. Tenemos tasas de intereses que en términos reales duplican las asiáticas, por ejemplo. Y la respuesta, vuelvo a insistir, porque no hay ahorro, porque los proyectos no son suficientemente rentables y los costos de emisión son muy elevados. Y la verdad es que, y eso deberíamos ser muy conscientes, es que sin desarrollo de los mercados financieros no es posible el desarrollo económico. Y repito, sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión, porque no se puede intermediar eficientemente entre el ahorro y la inversión. Y la verdad es que sin desarrollo económico no vamos a poder resolver el problema ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad, ni el de la inequidad. Colombia tiene 39% de su población pobre y 31% vulnerable, es decir, que salieron de la pobreza, pero en cualquier momento pueden regresar a ella. Estamos hablando del 70% de la población colombiana, 35 millones de habitantes. Y lamentablemente, además, ocupamos el 15º peor puesto en la distribución de ingresos del mundo sobre 174 países, según cifra del Banco Mundial. Hay muchísimo que hacer, sin duda alguna. ¿Y cómo hacemos para atraer más inversión? Haciendo rentables los proyectos, cambiando la estructura de precios, reduciendo los costos en términos relativos a los precios de venta, para que den más utilidad en las empresas. Impulsando coordinadamente el crecimiento del mercado de capitales. Y esto tiene que ver con educación, sin duda alguna, a nuevos emisores e inversionistas, con mayor acompañamiento a nuevos emisores, con un proceso de revisión normativa para eliminar barreras o llenar vacíos, como el que les mencionaba anteriormente, con nuevas alternativas de financiamiento, con una revisión de actores alternativos no vigilados para una mayor competencia, promoción de productos verdes y sociales, exploración de nuevas tecnologías.
No podemos quedarnos atrás en las tecnologías. El mundo está cambiando y está cambiando rápidamente en casi todas las dimensiones, económicas, sociológicas, antropológicas, geopolíticas. No podemos quedarnos atrás. Y eso está ligado necesariamente a la tecnología. Es que no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Y eso es sumamente importante estar consciente de esa situación. Solamente quiero terminar diciéndoles una cosa antes de pedirles gracias por escucharme. Necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos el apoyo de ustedes para desarrollar nuestros mercados financieros. Porque, repito, como he insistido muchas veces en muchos foros, es que no hay desarrollo económico sin desarrollo financiero. Y si no hacemos desarrollo económico, este país no va a superar la situación en la que actualmente está funcionando, que además está generando una enorme conflictividad social. Y tenemos